¿Y puedo subir gente al escenario? Sí. A ver. Voy a ir a invitar al He escenario. invitado a Raquel. ¿Ya has invitado a Raquel tú? ¿Y yo he Sí. invitado a Carolina? Bueno, yo voy a Y, hablar con Domingo. y tengo que invitar también a ver si lo encuentro, a Santiago. ¿Vale? Ese no estaba previsto, bueno, no He estaba invitado previsto, yo. pero el que te he He mandado. invitado yo. ¿Lo has invitado también a Santiago? Sí. Entonces, y yo he invitado a Carolina, Ya estoy. ya está invitada. Sí. Santiago Bueno. está por ahí. Sí. Y ya lo único que falta es Raquel. Raquel estaba en las mismas condiciones. Ahí está Raquel. Hola, buenas tardes. Raquel Hola. está ahí. Bueno, ya estamos casi todos al fin. Bueno, falta Domingo, que tiene un problema de conexión bastante importante. Ha costado. Bueno, empezamos. No sé si nos estarán oyendo los demás, me imagino que sí. Ante todo, conviene pedir disculpas por el retraso en la reunión. Ha habido un problema de conexión con uno de los ponentes de esta tarde. Lo hemos estado intentando solucionar. No hemos podido solucionarlo todavía. La moderadora, la reporter de la mesa está intentando solucionarlo, pero no vamos a esperar más ni hacer esperar a los participantes en esta mesa. Esta mesa tiene por objetivo pues presentar cómo nos enfrentamos a los problemas del cambio climático y cómo a través de ello llegamos a conseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que como sabemos todos está vinculado a conseguir un proceso productivo y sobre todo unos procesos de consumo que sean sostenibles. Eso en definitiva en lo que se traduce es en evitar en la medida posible el despilfarro de recursos y el despilfarro al que tanto los procesos productivos, pero sobre todo los procesos de consumo, nos tienen abocados en los últimos años. Los procesos de consumo, fundamentalmente en los países desarrollados, gran parte del desperdicio de alimentos se produce de forma más importante en los países desarrollados, pero no es tampoco menos cierto que parte de ese despilfarro y más frecuentemente quizás en los países menos desarrollados se produce en el ámbito de los procesos productivos. No son tan eficientes los procesos productivos como lo son en los países más desarrollados y los mermas, los desperdicios se producen en el proceso productivo. En general, si queremos alcanzar un consumo sostenible y una producción sostenible, evidentemente lo que tenemos que hacer por el lado del consumo es fundamentalmente ser responsables los consumidores, modificar nuestros hábitos, nuestras pautas de consumo y en el ámbito del proceso productivo, pues lo que tenemos que conseguir es ser mucho más eficientes. Todo lo tenemos vinculado con el proceso, con el esquema general. Desde el desarrollo industrial hemos estado en una economía que se llama economía lineal. Se extraían los recursos naturales, se transformaban los recursos naturales, se consumían y lo que no se consumía o lo que sobraba lo desechábamos y nos olvidábamos por completo del problema. Eso iba al medio ambiente, eso provocaba problemas adicionales de contaminación, aparte de la contaminación generada por el propio proceso productivo, estaba la contaminación generada por el desecho que iba acumulándose, se tensionaba la capacidad del medio para
para recuperarse. Ese es el estado o el escenario en el que hemos encontrado, y desde todos los ámbitos estamos de acuerdo en intentar modificar ese modelo de comportamiento, envolver desde el punto de vista del sector agroalimentario, pero en otros sectores el empezar en lo que se ha dado el nuevo paradigma, que es la economía circular que consiste en tener en cuenta la capacidad del medio para recuperarse y para aprovechar y valorizar de alguna forma los recursos, los excesos de desechos que estamos produciendo. Realmente en el sector agroalimentario, en el sector agrario, el concepto de economía circular siempre ha existido. En la producción agraria siempre hemos aprovechado los residuos de las cosechas anteriores para utilizarlos, o los restos de poda para utilizarlos como fuente de energía alternativa que vamos incorporando en nuestros procesos. Desde el punto de vista de las empresas, eso sí está realmente implementado, la búsqueda de una mayor eficiencia en la utilización de recursos en la base para alcanzar ese equilibrio. Y como en todo en esta vida, cuando nos enfrentamos a un problema, pues ese problema puede ser la fuente de nuevas oportunidades, sobre todo para las empresas. Existen un montón de nuevas posibilidades en las empresas. La Federación Española de Industria Agroalimentaria pues ha sacado en un reciente estudio pues una serie de oportunidades que presentan, una promoción de la economía circular hacia nuevos modelos de negocio resilientes y más rentables, que permitan que los residuos de una empresa se conviertan en input de otras empresas para conseguir valorizar esos residuos. De hecho, lo hemos tenido casi siempre a nuestra disposición. No sabemos que los residuos de la industria de zumos de naranjas han intentado utilizar como pienso para las granjas, como los residuos de la poda o los procesos de recolección de la paja de arroz han intentado llevar o ser un factor de creación de energía adicional en las empresas a través de la biogeneración y esas cuestiones. Lo hemos intentado. Existe un problema general, que es el problema logístico vinculado a la operativa del traslado de una masa biológica bastante importante, pero bueno, ahí están las posibilidades. La valorización de residuos como nutrientes o como combustibles para la agricultura es una realidad cada vez más importante. La reducción de la tasa de desperdicio alimentario significa un retorno económico, recuperando la cadena de valor, porque siempre podemos conseguir una actividad más rentable. Todas estas cuestiones están ahí, tenemos que tenerlas presentes, y evidentemente si queremos alcanzar el objetivo de reducir en un 50% el desperdicio de alimentos, y tanto a nivel de consumo como a nivel de empresa para el año 2030, pues tenemos que ponernos las pilas y tenemos que buscar soluciones. Y en ponernos las pilas y buscar soluciones, pues en lo que nos vamos a centrar en esta tabla. Tenemos aquí con nosotros por lo menos ahora mismo a 3 personas. Esperemos que la cuarta se incorpore. La primera es Raquel Bravo, que es la primera que va a intervenir en esta ocasión. Raquel Bravo es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, es doctor ingeniero, bueno, ya como es joven, el título de doctor ingeniero agrónomo puede ser que no lo tenga, porque ha cambiado el esquema de
de la obtención de títulos universitarios de doctorado, pero bueno, como si lo fuera, le reconoceremos. No, lo soy. Soy doctora ingeniera agrónoma. Doctora ingeniero agrónomo, pues nada, mejor que mejor. Es miembro de la carrera, es decir, es funcionaria del Estado, del cuerpo de ingenieros agrónomos del Estado. Ha participado como tal en representar a España en varios organismos internacionales, la Organización Internacional de Comercio, las Naciones Unidas. Tiene un amplio currículum en todas estas cuestiones. Se ha interesado fundamentalmente en el desarrollo, diseño, en la implementación de políticas públicas que aporten valor añadido para el ciudadano. Ha sido representante, como he dicho, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Ginebra. Ha sido miembro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias. Ha representado al Estado español en numerosas ocasiones en reuniones internacionales de la Organización Mundial de Comercio, de la ONU, de la Organización para el Desarrollo Económico, de la Oficina Internacional del Vino, de la FAO y, por supuesto, en la Unión Europea. Y, en general, ha mostrado siempre especial interés en mantenerse al día, en formarse, en continuar formándose, y fruto de eso ha sido su tesis doctoral. Raquel, como querías ser la primera en intervenir, pues te cedo la palabra porque ya estarán cansados de oírme. Bueno, muchísimas gracias, Baldomero, por tu presentación. También muchas gracias a la organización por invitarme a este interesante encuentro, que creo que va a hablar de muchos temas candentes y realmente prioritarios en este momento, tanto para los profesionales de la agricultura como para la sociedad en su conjunto. Y bueno, he preparado una presentación, voy a compartir la pantalla para que podáis verla. A ver. Lo que pasa es que, bueno, ahora no os veo a vosotros, pero entiendo que vosotros me veis a mí, ¿no? Y veis la presentación. Disculpad, si pongo la presentación, ¿me veis a mí y me escucháis? ¿O veis la presentación? Yo no veo la presentación. No vemos la presentación, te vemos a ti. Vale, pero antes la he puesto. No se ha visto. No se ha visto. ¿No la habéis visto? Vale, es que se supone que hay que dar en acciones y compartir pantalla, Sí, ¿verdad? acciones, compartir pantalla. Ese es el, A ver, vamos a ver. ese es el esquema. Compartir. A ver, ahora. Me decís si ahora sí que puedo. Ahora te vemos a ti en Ahora la sí. presentación. Venga. Vale, bueno, yo he dejado de veros a vosotros, pero vamos, me imagino que estáis ahí porque solo veo la presentación. No te preocupes, vemos la presentación. Vale, fenomenal, gracias. Bueno, pues mi presentación va a versar sobre el regadío y el cambio climático para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente el objetivo 12 de asegurar patrones de consumo y producción sostenible. Voy a seguir esta estructura, que es primeramente hablaré del contexto internacional, para posteriormente centrarme en la Unión Europea, en España, y luego en el cuarto punto hablaré de distintas medidas que se han implantado en España en el regadío como forma de adaptación al cambio climático. Y finalizaré con una serie de conclusiones. Bueno, tal y como hemos escuchado en la presentación de las jornadas que se ha realizado antes, a las 3 y pico de la tarde, la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos se ha centrado en una serie de objetivos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para implantar una serie de actuaciones. Y estos objetivos son el 2, el 11, el 12 y el 15, versando esta sesión nuestra en el 12, que es en el que yo me he centrado, y dentro del 12 hay una serie de metas relacionadas con el regadío que querría destacar. En concreto, dice que de aquí a 2030 tenemos que lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, entre los que se encuentran, por supuesto, los recursos hídricos y el suelo.
También habla de que hay que hacer un uso racional de los productos químicos y que hay que tratar de reutilizar, reciclar, reducir. Entonces, en ese ámbito estaríamos dentro de la economía circular y de, como has mencionado previamente, y de la utilización de aguas regeneradas por parte del regadío. El contexto internacional, bueno, no me voy a extender mucho, todos conocemos que el marco es el actual Acuerdo de París, que posteriormente en la Conferencia de las Partes en Katowice, en Polonia, se acordaron una serie de reglas que permiten hacer operativo el Acuerdo de París, y recientemente en Madrid, en diciembre del año pasado, de 2019, pues se acordó el Acuerdo Chile-Madrid Tiempo de Actuar, en el que dice que los países van a implantar una serie de planes de lucha contra el cambio climático más ambiciosos que los presentados en 2015 para responder a la emergencia climática en líneas con las demandas de la sociedad y las recomendaciones de la ciencia. En ese sentido, la Unión Europea aprobó el Pacto Verde Europeo también en diciembre del año 2019, como han comentado en la inauguración de esta jornada virtual, y en este Pacto Verde se expresa el deseo de la Unión Europea y el compromiso de convertirse en neutra climáticamente en el año 2050. Entonces, esto afecta a todos los sectores económicos de la sociedad, e iré explicando a lo largo de la presentación pues, cómo afecta en concreto al regadío. En concreto, en el artículo 4 del Pacto Verde Europeo habla de la adaptación al cambio climático, y en el artículo 11 de la creación de una plataforma de diálogo multinivel sobre clima y energía. Próximamente va a presentar la Comisión un plan dedicado al clima para 2030 con el objetivo de elevar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a lo que ya se había comprometido la Unión Europea hace unos años. Bueno, el Pacto Verde Europeo tiene una serie de instrumentos y uno de ellos es de muy particular importancia para la agricultura, que es la estrategia de la granja a la mesa para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, que ha sido publicada en mayo de 2020. Yo he tratado de hacer una presentación lo más actualizada posible, con lo cual pues, he abordado los últimos documentos que se han publicado en esta materia, tanto en la Unión Europea como en España. Entonces, en esta estrategia hace especial hincapié entre sus objetivos específicos a la producción agraria sostenible, dentro de lo que se establecen actuaciones concretas en el ámbito de las energías renovables, la gestión de nutrientes y de fitosanitarios, el bienestar animal, las semillas y la agricultura ecológica, y también hace especial hincapié en la investigación, desarrollo e innovación, en las inversiones, el asesoramiento al agricultor, el uso de Internet, los sistemas de conocimiento y la creación de un espacio común europeo de datos. En todo ello, en este contexto, tanto internacional como europeo, se fundamenta la política climática y energética de España y también la política agraria, por supuesto. Por ello, el Gobierno ha redactado un proyecto de ley de cambio climático en el que centra la acción política del Gobierno en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, y ello condiciona las políticas sectoriales, pues tanto la hidrológica como la agraria, que son las que están directamente relacionadas con el regadío. E implica también cambios en los patrones de consumo. O sea, están establecidas una serie de medidas de comunicación para tratar de influir en el consumidor final y que tome en cuenta determinadas decisiones de compra cuando llena su cesto de la compra. Todo ello conlleva ventajas relacionadas con la modernización del modelo productivo y el sistema energético, y ofrece pues, diversas oportunidades. Lo que se refiere a la planificación y gestión hidrológica, el proyecto de ley de cambio climático establece que la planificación y la gestión hidrológica tiene como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, dentro de la que se encuentra el regadío, de acuerdo con la jerarquía de los usos. Hay que recordar que el regadío, según la Ley de Aguas, está establecido como segundo uso prioritario después del abastecimiento a la población, aunque los planes de las distintas demarcaciones hidrográficas pueden establecer una jerarquía de usos diferente.
Además, está previsto que se desarrolle una estrategia del agua para la transición ecológica, que tendrá también mucho que ver en la gestión del regadío. Y luego también hay que identificar y gestionar los riesgos derivados del cambio climático, hacer una actualización para los cultivos y las necesidades agronómicas del agua del regadío. Porque bueno, las proyecciones se van actualizando con respecto a los últimos datos disponibles y bueno, ya toca el momento de actualizar pues los datos relacionados con el impacto sobre los cultivos y las necesidades agronómicas. Además, pues las administraciones públicas pues mejorarán el conocimiento en la relación entre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la dieta alimentaria. Bueno, aparte de la Ley de Cambio Climático, del proyecto de ley, existe un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, en la que establece pues, una serie de objetivos para el año 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también de implantación de energías renovables y de incremento de eficiencia energética, para convertir a España en un país neutro en carbono en el año 2050, en línea con el compromiso de la Unión Europea. Está previsto que se realicen una serie de inversiones totales de unos 240.000 millones de euros entre los años 2021 y 2030. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima existe una medida que es la 2.10 de eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y maquinaria agrícola, para que se reduzca el consumo de energía y se modernicen las instalaciones existentes, lo que daría lugar a un 3% del ahorro total de la energía previsto en este periodo. De hecho, hay actuaciones previstas como la elaboración de guías y realización de jornadas formativas dirigidas especialmente a las comunidades de regantes. Aparte, también existen unos planes nacionales de adaptación al cambio climático. El actual en el que nos encontramos ahora es el tercer programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con el horizonte 2020, ya finaliza este año, por lo que se ha elaborado un borrador de Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, cuya consulta pública ha terminado el 30 de junio de este año, con lo cual todo lo que estamos viendo en esta presentación es muy reciente. El programa de trabajo tiene varios ejes que voy a abordar pues, muy resumidamente. El primero de ellos es la evaluación sectorial de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación. El segundo, la integración en la normativa de la adaptación al cambio climático. El tercero, la movilización de actores clave. Y el cuarto, el sistema de indicadores de impacto. En el 1, pues vemos que se realizó una evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España por parte del CEDEX en el año 2017 y pronosticaba una reducción de los recursos hídricos en España que se iría acentuando conforme avanzara el siglo XXI y, por tanto, de la escasez de agua siendo más acusada en el periodo 2070-2100. Además, hay una tendencia a aumentar los recursos hídricos en los meses alrededor de febrero en detrimento de los meses de verano, que precisamente es cuando nuestros cultivos necesitan más agua. Todos estos elementos de adaptación al cambio climático se han incluido en distintas políticas, como son los planes hidrológicos de cuenca, los planes de gestión de riesgos de inundaciones, el propio Programa Nacional de Desarrollo Rural, que incluye entre sus prioridades el promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola, y también se ha implementado en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Además, dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático han tenido una serie de encuentros con actores clave. En concreto, en el año 2018 yo participé en este interesante seminario sobre impactos de adaptación al cambio climático en el sector de los cultivos herbáceos industriales, en los que participaron pues, todos los actores implicados en el cultivo de herbáceos industriales, que suponen el 40% de la superficie agraria útil en España, y se identificaron una serie de vulnerabilidades y de impactos, así como de medidas que se pueden implantar, como son los impactos serían el incremento de los eventos extremos, la disminución de la disponibilidad de agua, la alteración de la fenología de los cultivos, el incremento de la vulnerabilidad a plagas y enfermedades, la variación de la rentabilidad y posible disminución del rendimiento de los cultivos, la posible pérdida de variedades autóctonas, el incremento de la volatilidad de los precios y la degradación del suelo, entre otros. Además, se ha desarrollado una plataforma que se llama Adapteca y que está disponible en esa página web,
en la que se pueden consultar por parte de la ciudadanía pues, todos los documentos relacionados con la adaptación al cambio climático de los distintos sectores. También se ha elaborado un manual de adaptación frente al cambio climático para los cultivos herbáceos de regadío, que es realmente muy interesante, que está a disposición del público también de manera abierta en la web de Adapteca, y en la que ha colaborado, aparte del Ministerio, pues la Fundación Biodiversidad, la propia Agencia Española del Cambio Climático y UPA. Entonces, bueno, varias de las medidas que aquí se abordan las comentaré más adelante en la presentación. Por otra parte, pues bueno, ya está este borrador de Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático entre los años 2021 y 2030, y en concreto, en relación con los recursos hídricos, dice que hay que hacer más trabajo de conocimiento sobre el impacto del cambio climático en la gestión del agua y de los recursos hídricos, y que todo ello se tiene que integrar en la planificación hidrológica, aparte también en la gestión de riesgos de sequía y de inundaciones, y que hay que mejorar el estado de las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos. En el punto 6, dedicado a la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura y la alimentación, dice que hay que hacer una ampliación y actualización del conocimiento sobre impactos, riesgos y adaptación en los principales cultivos, así como en el sector de la alimentación, incluyendo la interrelación de todos los elementos del sistema alimentario, ya que defiende que el proceso de adaptación hay que contemplarlo como un todo en el que se integren todos los elementos. Hay que también reforzar la adaptación al cambio climático en la PAC, que se está debatiendo ahora y que tiene medidas específicas relacionadas con el cambio climático. También habrá que revisar todos los planes, normativas y estrategias teniendo en cuenta los nuevos escenarios de cambio climático, y hay que fomentar las prácticas agrícolas que promuevan una mayor resiliencia, como es el regadío. El propio regadío es una medida de adaptación al cambio climático que es clave para las circunstancias climáticas que tenemos en España. Aparte, hay que desarrollar acciones de comunicación, como ya comentaba, para promover un consumo alimentario más responsable. Bueno, y ahora ya voy al meollo del asunto, que es cómo, con todo este contexto que tenemos, internacional, europeo y nacional, de políticas que determinan lo que hay que hacer en el ámbito de la gestión hidrológica y de la agricultura, pues cómo todo eso lo aterrizamos a la adaptación del regadío al cambio climático en España. Entonces, he identificado pues una serie de medidas que son clave y que voy a desarrollar a continuación, que sería pues, las obras de transformación y modernización de regadíos con incremento de la eficiencia en el uso del agua y mejor adaptación a las variaciones climáticas. En segundo lugar, la reutilización de agua regenerada. En tercer lugar, la gestión de cultivos. En cuarto lugar, medidas de gestión de suelos, también de adaptación al cambio climático. En quinto lugar, los seguros agrarios. En sexto, la digitalización y el Big Data. También la agricultura de precisión y la fertirrigación. En séptimo lugar, los servicios de asesoramiento al regante. En octavo, la investigación, desarrollo e innovación. En noveno lugar, el uso más eficiente de la energía y la implantación de energías renovables para autoconsumo en el regadío. Y por último lugar, y no menos importante, la formación y la transferencia de conocimiento. Bueno, en lo que se refiere a la modernización de regadíos, en España se ha hecho un importante esfuerzo modernizador que ha permitido que haya aumentado la superficie de riego localizado, que es la más eficiente, en detrimento de la superficie de riego por gravedad, que ha ido disminuyendo, que es lo que vemos en el gráfico. De forma que del total de unos 3.700.000 hectáreas que tenemos de regadío en España, aproximadamente la mitad en la actualidad ya es riego localizado, lo que resulta mucho más eficiente. Por otra parte, dentro de lo que es la economía circular, se está fomentando el uso de agua regenerada en el regadío. En España ya estaba regulado por el Real Decreto 1620 del año 2007, que establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas en diversos sectores, pero en la Unión Europea no había un marco regulador y había muchos países que no lo podían utilizar porque no tenían un marco legislativo adecuado, y además también era necesario armonizar las distintas cuestiones en relación con este ámbito para que no hubiera problemas de competencia entre distintos países, con lo cual se ha publicado un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, acorde con el concepto de economía circular, como ya mencionaba,
y para mejorar la disponibilidad de agua y fomentar su utilización eficiente, y además todo ello permite la recuperación de nutrientes, porque esas aguas regeneradas muchas veces contienen nutrientes que ya cuando los aplicamos a la planta ya evitan que tengamos que echar una cantidad excesiva de nutrientes adicionales. Estos nutrientes que se incorporan mediante el agua regenerada hay que tenerlos en cuenta en los planes de cultivo. Y entonces ahora mismo este reglamento está en el proceso legislativo de aprobación. O sea, el Consejo ha adoptado su posición en primera lectura y ahora debe ser aprobado por el Parlamento Europeo en segunda lectura antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial. España ha participado muy activamente en la elaboración de este reglamento con un grupo de trabajo que hizo la Comisión y en el que, bueno, que he participado yo también directamente. Luego, como comentaba, hay que realizar una gestión de cultivos adaptada al cambio climático, lo que conlleva una selección adecuada de especies y variedades, una adaptación de la fecha de siembra y de plantación a estas variaciones que nos estamos encontrando motivadas por el cambio climático, una diversificación de cultivos, la implantación de márgenes multifuncionales y la reducción del estrés hídrico y del estrés térmico. Muchas de estas prácticas vienen recogidas pues, con mayor grado de detalle en este manual al que me refería anteriormente de adaptación frente al cambio climático y que está disponible en la página web de Adapteca y que os invito a que consultéis porque es muy interesante. Luego, también hay que realizar una gestión del suelo adaptada al cambio climático, lo que implica mejorar la estructura del suelo, disminuir su degradación. Además, emplear técnicas de mínimo lavareo y siembra directa para incrementar la retención del agua en el suelo y también fomentar la cobertura del suelo, ya sea con cubierta vegetal espontánea o con otro tipo de cobertura. Aquí en este gráfico podemos ver cuáles han sido las técnicas de mantenimiento del suelo utilizadas en España en porcentaje de superficie total cultivada, gracias a la ESIRCE del año 2019. Entonces vemos que el laboreo mínimo se ha dado en el 43% de la superficie y que la utilización de cubierta vegetal espontánea en el 22%, con lo cual vemos que cada vez se están implantando más estas prácticas a las que también fomenta la PAC en nuestra agricultura. Luego, los seguros agrarios también son muy importantes en lo que se refiere a la adaptación al cambio climático, porque para las producciones agrícolas y forestales para los que existe seguro agrario, pues se considera incluso, como es el caso de los herbáceos extensivos, los daños ocasionados por la sequía, o sea, por adversidades climáticas, incluida la sequía. Cuando hay regadío, pues no se considera el tema de la sequía, pero sí el de inundaciones, lluvias torrenciales y otras cuestiones. Entonces, bueno, el seguro agrario es un instrumento también muy bueno de adaptación al cambio climático. Por otra parte, la digitalización resulta clave en este momento y hay que apostar por ella decididamente. El Ministerio de Agricultura ha desarrollado la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural gracias a un grupo focal sobre digitalización y Big Data que se estuvo reuniendo con varios expertos y que consideraron que el objetivo general tenía que ser la eliminación o reducción de las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes en la actualidad para esta implantación de la digitalización, para permitir el liderazgo del sector y un poblamiento activo del medio rural. Y dentro de este objetivo general se engloba el objetivo específico número 2, que es fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial, abordando la interoperabilidad de datos. Y bueno, actualmente se está desarrollando el primer plan de acción 2019-2020 y dentro de estas actuaciones de digitalización, pues quiero señalar especialmente el SIAR, el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es una red de estaciones agroclimáticas que están situadas en las superficies de riego, que permiten que se tomen los datos necesarios pues, de precipitación, temperatura, velocidad del viento, para calcular las necesidades reales de los cultivos de regadío, y ello se pone a disposición de todos esos usuarios finales, como son los agricultores, las comunidades de regantes, las empresas agroalimentarias, los técnicos, los servicios de asesoramiento al regante, a través de una aplicación móvil que se llama SIAR App, a través de también un portal en el que se integran las imágenes de satélite con estos datos agrometeorológicos para calcular en tiempo real el coeficiente del cultivo
y realmente aportar el agua precisa en el momento necesario, y también pues en la página web que es www.siar.es. Existen una serie de servicios de asesoramiento al regante de carácter público, se muestran en la diapositiva, que utilizan esta serie de datos del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, del SIAP, para hacer recomendaciones específicas en sus comunidades autónomas a los regantes y realizar visitas de campo en las que les asesora. También se están llevando a cabo proyectos financiados por la Unión Europea, como el SIC Agroasesor, que ha sido financiado por LIFE, en el que se han desarrollado distintas herramientas también basadas pues, en drones, en sistemas en teledetección, en todos los satélites Sentinel que están a disposición del público de manera gratuita. Y bueno, estamos trabajando entre todos, tanto el sector público como el privado, para asesorar al regante. También hay muchísimas empresas de asesoramiento que lo que hacen es instalar sensores de suelo en la planta y también climatológicos en la propia parcela, para ajustar más las recomendaciones a las necesidades de esa parcela en concreto, utilizando pues también el vuelo de drones. Y bueno, la digitalización ha llegado para quedarse, el Big Data para comparar entre distintas parcelas también es clave, y bueno, es algo que hay que impulsar porque mejora la eficiencia en el uso de los recursos, no solo en el agua, sino también nutrientes, porque permite pues la agricultura de precisión, la fertirrigación. Entonces, todo esto es algo por lo que hay que apostar y que hay que seguir mejorando e implantando. En esta línea, pues el Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal del Ministerio ha realizado un diagnóstico claro pues, de las necesidades del sector, y ha identificado pues, los ámbitos en los que hace falta pues, precisamente investigar más, implementar más innovación, y entre ellos se encuentra, pues, por supuesto, la gestión eficiente de los recursos hídricos por parte del regadío. Entonces, se pretende contribuir a acelerar y generalizar los procesos de innovación en estos sectores, y se ha creado un portal web para que se pongan en contacto todos los agentes interesados en esta investigación, desarrollo e innovación, porque cada vez más la Unión Europea está apostando porque esta investigación que financia sea aplicada y que participen todos los sectores que luego van a utilizar la investigación. Entonces se crean una serie de grupos operativos con participación pues, de centros de investigación, de universidades, de los propios agricultores, y este portal pues, permite hacer como de punto de encuentro para todos ellos. En esta línea, pues también se desarrolló el trabajo del Grupo Focal de Regadíos, Energía y Medio Ambiente, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su momento Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, porque estaban fusionados los dos ministerios. Y bueno, participaron pues todos los actores clave, pues tanto los regantes como centros de investigación, universidades, para ver en qué temas se podía mejorar en el ámbito de la energía y el regadío, ya que con la modernización de los regadíos se incurre en una mayor necesidad de los recursos energéticos. Entonces, se exploraron tanto la vía de mayor eficiencia energética, tanto en el diseño del propio regadío, antes de materializarlo, como la gestión del regadío, y luego, por otra parte, la implantación de energías renovables en el regadío. La difusión de los resultados del grupo, por si alguien tiene interés en conocer todos los documentos de trabajo que se manejaron y que son muy interesantes, pues están esas páginas web que pongo ahí, en la de la Red Rural Nacional, y bueno, en una serie de seminarios que se hicieron pues, para difundir todos estos datos que se generaron en el grupo focal. Y luego se está trabajando ahora mucho la energía solar fotovoltaica para riego. Se están poniendo muchos paneles solares para bombeo de agua, pues bien a depósitos o a balsas de riego, que permitan que exista una mayor flexibilidad en el uso del agua. Y también existen paneles solares flotantes, que tienen la doble ventaja de que, aparte de que ahorran espacio, sobre todo en aquellas comunidades de regantes cuyo suelo sea muy caro y que no les compense pues, ocupar ese suelo con paneles solares fotovoltaicos, pues pueden poner estos paneles flotantes, que cada vez están desarrollándose más tecnológicamente y se están abaratando sus costes. Y luego, aparte, la otra ventaja
que tienes que cubre la balsa de riego, con lo cual también se elimina la evapotranspiración, la evaporación del agua de la propia balsa, con lo cual es una doble ventaja. Incluso ahora se está trabajando por parte de los Países Bajos en poner paneles solares en el mar. También se puede maniobrar los pivots y mucha de la maquinaria con los propios paneles solares fotovoltaicos. Aquí veríamos una instalación que sería de bombeo de aguas subterráneas a un depósito y luego, pues, posterior distribución al cultivo mediante regadío por aspersión. Luego, es muy importante también realizar actividades de formación y de difusión de todas estas innovaciones y todas estas nuevas tecnologías para que lleguen al destinatario último, al regante, al agricultor. Entonces, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos, en el que pues, existen pues, parcelas demostrativas de todos los sistemas de riego y se realizan también actuaciones de formación de los regantes. Bueno, y todo ello, toda mi exposición la quiero resumir en unas breves conclusiones, que serían que el regadío en sí mismo es una medida de adaptación al cambio climático, sobre todo en países pues, como el nuestro, con tanta irregularidad de distribución de las precipitaciones y con unos picos tan elevados de ascenso de las temperaturas en la estación seca precisamente. Además, el regadío puede contribuir a la mitigación del cambio climático a través pues, de la producción de sumideros que capten dióxido de carbono. Por otra parte, existen una serie de compromisos internacionales que se materializan y particularizan en la correspondiente legislación europea y nacional que ya he comentado anteriormente. El cambio climático tiene que tenerse en cuenta de forma transversal en todas las políticas, como ya he mencionado, incluidas la hidrológica y la agroalimentaria, ya que todos los sectores están expuestos al mismo. Se están desarrollando actuaciones en España en el ámbito de regadío, como ya he comentado anteriormente, varias actuaciones, en su diseño, gestión y gobernanza que mejoran su eficiencia y competitividad, siendo de gran utilidad en el contexto de adaptación y mitigación del cambio climático y promoviendo su sostenibilidad ligada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que hemos comentado anteriormente, que son tan importantes ese compromiso de todos los países en su consecución. Y bueno, gran parte de estas actuaciones que se han implementado en España pueden ser implantadas en otros países de manera exitosa. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias por vuestra atención. Raquel, muchas gracias. Ha sido muy interesante tu exposición. En un país como España es evidente que la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos es un elemento esencial para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible y tú nos has dado una buena panorámica de los esfuerzos que se están realizando para alcanzar esos objetivos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos intentando conseguir que Domingo pueda incorporarse a esta mesa. Estamos en ello y mientras lo intentamos lograr, no sé por cuál de los dos empezar. Que, si os parece, empezamos con Santiago, o seguimos con Santiago, perdón. No vamos a empezar, seguimos con Santiago y después terminamos con Carolina y esperemos que en este periodo Domingo pueda reincorporarse. Bueno, Santiago es también doctor ingeniero agrónomo. Vamos a continuar con la tradición. Ha desarrollado su actividad profesional en muchos campos, pero particularmente en uno muy importante, que además está en cierto riesgo por efectos del cambio climático y de la utilización masiva de productos insecticidas, como es la apicultura, aparte de ser uno de los elementos esenciales para conseguir excelentes cosechas en los campos frutales y demás. Está ahora mismo en serio riesgo para incorporarse, en serio riesgo de perder su eficacia y eficiencia, o sea, uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando.
Y después ha sido lo mismo que Raquel y lo mismo que Carolina, también son activos miembros de la Corporación Profesional de los Ingenieros Agrónomos en España, concretamente en el Colegio de Centro y Canarias. Por eso, Santiago, pues tienes la palabra y esperamos que nos ilustres en tu conferencia. Bueno, buenas tardes, Baldomero y resto de compañeros. En primer lugar, dar las gracias a la asociación por darme la oportunidad de expresar y contribuir en la medida de mis posibilidades en esta consecución o clarificación de la participación que tiene la profesión en estos objetivos de la Agenda 2030. En estos minutos, que van a ser breves, voy a aportar mi punto de vista, que es un punto de vista muy personal, sobre este tema y en concreto algunas actuaciones que considero que los ingenieros agrónomos podríamos aportar valor en la consecución de dichos objetivos. Desde luego, va a ser un punto de vista más anárquico que la presentación que ha hecho Raquel, eso no lo tengamos totalmente en claro. Bien, todo ello lo englobo dentro de la nueva situación en que nos encontramos de pandemia y pospandemia, donde podemos actuar volviendo a las prácticas anteriores a la crisis o bien emprender de una forma decidida nuevos caminos o vías para afrontar este escenario de cambio climático, agravado tras el paso del coronavirus, y aprovechar esta nueva realidad para generar alternativas a viejos y también a estos nuevos problemas que nos genera el cambio climático. En todos los sectores productivos podemos encontrar una interconexión entre sus servicios a la sociedad y el impacto que provoca sobre el medio ambiente. Nos estamos refiriendo a la importancia de una variable que es la vulnerabilidad, que también conocen nuestros agricultores y que interconecta a la sociedad con la naturaleza, y que se ha vuelto más patente con el denominado cambio climático que nos acecha. Y quiero comenzar con una controversia, en el sentido de que aún hoy hay muchas personas y científicos que se preguntan si la situación climática que estamos pasando se puede llamar o no como de cambio climático. Esta cuestión nos la podemos plantear desde un punto de vista académico, buscando evidencias, modelos matemáticos, con los que tratar de conseguir alcanzar luz sobre si esta situación puede o no denominarse cambio climático. Pero esto, desde mi punto de vista, se asemeja mucho a la famosa fábula de Iriarte, en la que la disputa entre dos conejos sobre si eran galgos o podencos, los dos perros que les perseguían, al final llegaron los perros, pillaron descuidados a los conejos, perdiendo el tiempo y en este caso la vida en cuestiones semánticas que poco importan. Dicho en otras palabras, más vale no perder el tiempo lucubrando sobre las características de los peligros que nos acechan, ya que corremos el riesgo de sucumbir ante ellos indefensos. Y por este motivo, dado que la evidencia que tenemos es la de un cambio evidente en el clima en los últimos decenios, creo que los ingenieros agrónomos deberíamos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a evitar o reducir dichos efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la propia sociedad. Y para ello voy a poner varios ejemplos de cómo podemos contribuir, varios ejemplos. En primer lugar, considero que es evidente que las viejas recetas, las viejas formas de actuación en las explotaciones agrícolas ya no sirven, es más, e incluso pueden resultar perjudiciales. Con un ecosistema más frágil, no podemos seguir manteniendo la situación actual de empleos de herbicidas y plaguicidas al libre albedrío de nuestros agricultores. Siguiendo el ejemplo de la ganadería, donde el veterinario receta los productos veterinarios para los animales, yo creo que actualmente se hace necesario que sea el ingeniero agrónomo, como profesional formado y competente, quien también recete producto y dosis para cultivo y parcela a nuestros agricultores. Pues de esta manera, el ingeniero agrónomo adquiere una responsabilidad de un uso adecuado de estos productos químicos en el medio ambiente. Podríamos seguir con la situación actual, pero la evidencia nos demuestra que en este escenario de equilibrio inestable en que se encuentra nuestro medio ambiente, no tiene sentido correr con un riesgo más. Este cambio de mentalidad implicaría, por supuesto, dar un paso adelante por parte de nuestros profesionales, pero también de las administraciones públicas, que tendrían que reconocer a nuestra profesión como profesión sanitaria, aspecto que nunca tuvo que haber abandonado. Otra forma de actuar, bueno, consistiría en la correcta orientación en cuanto a alternativas de cultivo hacia nuestros agricultores. Yo os voy a contar mi caso concreto. Yo estoy muy vinculado con la región de La Mancha, en España. Yo vengo de allí. Una región especialmente seca y árida, con la evidencia de cambio climático que tenemos, tiene una tendencia hacia la desertificación extrema. Las recetas tradicionales de cultivos se han basado en cereales de secano y de viñedo. Dejando aparte el cereal de secano, el viñedo ha sido la extensión del cultivo predominante. De hecho, ha sido siempre la mayor superficie mundial de viñedo. Sin embargo, las sequías extremas
han contribuido a una marginalización del viñedo de secano, con producciones ínfimas y tendentes a su desaparición y transformación, ya en muchos casos, a terrenos. Así como otra parte del viñedo se ha transformado en regadío, pero un regadío muy diferente al que nos enmarcaba Raquel. Un regadío con una lucha por el agua, donde los grandes han barrido a los pequeños y donde la producción prima sobre la calidad. Como pueden entender, esta carrera está condenada a la catástrofe si no se actúa con inteligencia. En esta situación, podríamos pensar que se trata de un tema de políticas agrícolas exclusivamente, pero creo que los ingenieros agrónomos debemos ser audaces. Primero, en cuanto a las formas de regadío, ya muy bien expuestas, y buscar también cultivos que contribuyan a la protección medioambiental, con pocas necesidades hídricas y resistentes a las condiciones climáticas que se avecinan, como es el caso, por ejemplo, del pistacho y de algunas otras especies arbóreas de escasas necesidades hídricas. Y así se está empezando a producir una transformación evidente en La Mancha, todavía muy inicial, de terrenos pseudomarginales y de viñedos de secano en cultivos de pistacho bien adaptados a esta nueva situación climática que se avecina, contribuyendo a parar la desertificación del medio ambiente. Con esto empezamos a hablar de agricultura sostenible. Y si bien tenemos la idea de que lo mejor es siempre la agricultura ecológica, tenemos que tener claro que con agricultura ecológica no puede comer toda la humanidad, lo que no implica que tengamos que seguir con un modelo productivista, industrial e intensivo de agricultura, sino que debemos pensar que existe un modelo intermedio de agricultura integrada, respetuosa del medio ambiente. Tenemos que acabar con la tendencia actual en la alimentación hacia dos mercados. Uno de alimentos de la máxima calidad y a altos precios y que solo podrá consumir una minoría de la población, y otro mercado donde se encuentran disponibles gran cantidad de productos, pero que si bien tienen garantía sanitaria, llamémosle de a corto plazo, la calidad de los mismos y efectos nocivos a largo plazo sobre las personas es evidente, por no hablar de las garantías de su producción y de los efectos negativos que provocan en el medio ambiente su producción intensa, deprima la calidad. En definitiva, y es una tarea y un reto que tenemos que hacer compatibles los diferentes modelos de agricultura, de secano, de regadío, ecológico, bajo plástico, buscar un equilibrio entre la alimentación de la sociedad a precios asequibles y la protección del medio ambiente como garantía de las generaciones venideras. Con el cambio climático, además, y cambio un poco de tercio, se agrava aún más esa posición de subordinación por parte de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias en los mercados, tanto a nivel de compra de inputs como de venta de sus cosechas. Se necesita por parte de nuestros técnicos una orientación clara hacia el cooperativismo, como la mejor estrategia con la que combatir estas incertidumbres en el medio rural. Aquí cada país tendrá sus propias especialidades. En España contamos con las sociedades agrarias de transformación y con las cooperativas. Y estas cooperativas necesitan disponer de un asesoramiento técnico de calidad, promover la innovación y la investigación y la comercialización de sus cosechas en las mejores condiciones, donde los ingenieros agrónomos somos quizás los mejor capacitados. Todo ello, además, tiene un beneficio añadido, que es el de contribuir a evitar la continua despoblación del medio rural. Los ingenieros agrónomos, además, debemos empezar, y eso es una tarea que hasta ahora yo creo que llevamos a cabo muy pocos, a introducir ya en nuestros proyectos el cálculo de la huella hídrica y de la huella de carbono en los procesos productivos que estamos generando. Hasta ahora, y hablo del caso de España, se dispone de algunas herramientas, calculadoras de CO2, proporcionadas por el Ministerio de Agricultura para el cálculo de la misma. Se pasa un proceso de selección y recibes un sello, pero el compromiso de la Administración se queda ahí. Debería continuar con toda una serie de mejoras, exenciones, bonificaciones a aquellas empresas o aquellos proyectos que se comprometen en la búsqueda de soluciones y que comienzan con el cálculo de su huella de carbono. Por no decir de aquellas que, además de calcularlo, encima realizan proyectos de absorción de carbono. En este punto resulta fundamental la actuación de los ingenieros agrónomos en la consecución de estos proyectos, con una contribución evidente a la reducción de CO2 y de las necesidades hídricas, consiguiendo empresas neutras en carbono. Raquel ha dicho que se tendría que tener en cuenta por parte de los consumidores este tema a la hora de la compra. Sin embargo, hoy por hoy está prohibido en las etiquetas poner el sello del cálculo de la compensación o de la absorción de CO2. Luego, difícilmente el consumidor puede tenerlo en cuenta a la hora de la compra.
Es más, es una cosa que hacen las empresas prácticamente porque quieren, porque no tiene ninguna visibilidad exterior, salvo en su página web. Y quiero terminar con uno de mis temas preferidos. Pues además de ser asesor de una empresa apícola artesana en el noreste español, soy secretario de la Asociación de Apicultura Biosférica. Y considero que la apicultura es el ejemplo ideal que muestra la sensibilidad y fragilidad de la vida en nuestro planeta. En este sentido, hay consenso entre los estudiosos del tema en concluir que este descenso de las abejas productoras de miel y de los polinizadores a nivel mundial no tiene una causa única, sino que existen muchas causas. De hecho, hay una concurrencia simultánea de causas. Las causas de esta disminución, pues hay que buscarlas básicamente en una serie de patologías, como es la varroa, enfermedades como el nosema, la introducción de especies exóticas. Muy importante todo el tema de la globalización, que está afectando enormemente a la agricultura y a la ganadería. Estas especies exóticas que carecen de depredadores, en el caso de la apicultura es la avispa asiática. El papel destructor de hábitats que tiene la agricultura industrial intensiva, con esa necesidad que tiene del uso masivo, por así decirlo, de agroquímicos y en especial de los neocotinoides. Y causas también hay difíciles de explicar, que no tienen todavía una explicación clara en el tema de la apicultura, como es el síndrome del despoblamiento de las abejas, de las colmenas, y por supuesto el cambio climático. Y aquí quiero hacer una anotación, para que veamos cómo ha cambiado la mentalidad en función del cambio climático. De este modo, si la apicultura tradicionalmente siempre se ha asociado a que el impacto que provoca sobre el medio ambiente es siempre positivo, no podemos dejar de abordar esta perspectiva en la actualidad teniendo en cuenta también los aspectos sociales y medioambientales. Me explico. Si hasta ahora tenemos un modelo pasivo o de respuesta en cuanto a la instalación de apiarios, es decir, los lugares donde se ponen las colmenas, donde el apicultor es el encargado de solicitar los asentamientos y las administraciones públicas correspondientes se encargan a aprobarlos o denegarlos en función exclusivamente del número de colmenas y de la distancia entre apiarios, en la nueva situación en que nos encontramos de gran fragilidad de los ecosistemas, entran en juego otras variables medioambientales, como es la protección del resto de polinizadores. Y sería necesario un estudio y un mapeo de las posibles zonas de floración apícola, de forma previa para evitar daños medioambientales con la introducción masiva de colmenas. Este aspecto, si lo hubiéramos planteado hace 20 años, seríamos calificados como locos, pero hoy en día es un aspecto que cada vez va a ir a más. El equilibrio inestable en que nos encontramos hace que planteamientos que hace unas décadas fueran considerados incluso positivos, hoy en día hay que tomarlos con la mayor prudencia. Y esta labor técnica también la tendríamos que realizar desde nuestra profesión. Concluyo. Como vemos, el cambio climático ha venido a trastocar muchas de las prácticas que antes considerábamos normales e incluso beneficiosas. Y así podríamos seguir teniendo muchos más ejemplos de esta nueva realidad a la que nos enfrentamos y a la que se enfrenta la sociedad, donde debemos tener un papel más activo como profesión, pero sin olvidar la necesaria conformación de equipos multidisciplinares, que siempre son los más adecuados cuando se quieren abordar problemas a gran escala y donde nuestra profesión considero que tiene mucho que aportar. Bueno, esto es todo. Gracias, Santiago. Eso es todo y ha sido bastante. Muchas gracias por tu interesante aportación a este mensaje. Luego estamos de acuerdo en que el cambio climático está ahí, no hay que buscarlo en otra parte y estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar nuestro esquema, que tenemos mucho que hablar, muchísimo que hablar y muchísimo que hacer los ingenieros agrónomos, eso también es absolutamente claro. Y sobre la huella de carbono, sobre todo, tendríamos que hablar más de eso porque lamentablemente yo soy de la opinión de que los primeros llegan se quedan con el esquema y entonces estamos acostumbrados que los únicos que secuestran carbono aquí son los bosques y sobre todo los bosques del norte de Europa o de Canadá, porque el resto de los bosques perennes de naranjos, de almendros, bueno, almendros menos, pero de olivos y de vid, eso por lo visto no secuestra carbono, aunque esté continuamente verde y en funcionamiento. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llegamos tarde a la hora de establecer
la cantidad de carbono que se secuestra. Y tendríamos una importante labor. Sí, sí, Raquel, te voy a dar la palabra. No, no te preocupes. Te he visto. No sabía si me habías visto. Te he visto. Bueno, Raquel. Bueno, yo primeramente quería agradecer la presentación de Santiago, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado y lo suscribo en el papel del ingeniero agrónomo que tenemos en este desafío que nos encontramos. Y bueno, en relación con lo que él ha comentado y con lo que tú has dicho también, quería especificar una cosa que he comentado en mi presentación y que quizá no ha quedado muy clara porque no le he dedicado mucho tiempo, y es que dentro de este Pacto Verde existe en este documento que han hecho de la estrategia de la granja a la mesa, quieren en el año 2024 hacer una propuesta de un marco de etiquetado de alimentos sostenibles que permita a los consumidores optar por alimentos sostenibles cuando deciden su compra. O sea, no es que esté ya implantado, sino que es algo a lo que tiene tendencia la Unión Europea a ir. O sea, que está ya previsto que se haga un desarrollo legislativo en esta materia y que, claro, cada vez el consumidor tiene que estar más informado y, evidentemente, el papel del ingeniero agrónomo en esa materia como profesional de toda la cadena agroalimentaria, tanto desde el propio comienzo hasta la distribución alimentaria, pues tenemos un papel clave en ello. Gracias, Raquel. Bueno, y para continuar, mientras vemos si logramos reincorporar definitivamente a Domingo, que ha tenido que cambiarse de ordenador porque es un problema del navegador web que tiene, que no me deja darle acceso a la mesa para que haga su exposición. Pues vamos a continuar con el tercero de los intervinientes en esta mesa, que es Carolina Penalba. Carolina Penalba también es ingeniero agrónomo. Terminó en la Escuela de Valencia, pero empezó en la Escuela de Madrid. Ha compartido las dos escuelas más antiguas de España en su formación. También hizo un máster en la Escuela de Industrial o del... No sé exactamente cuál es. Dilo tú porque... Organización industrial. La Escuela de Organización Industrial es que algunas veces te lía ya con todo lo que tienes aquí. Se incorporó muy pronto al Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de Levante. Es adjunta a la Secretaría Técnica. Tiene una importante experiencia en la revisión de los proyectos y los trabajos profesionales de los ingenieros agrónomos y tiene una visión bastante profunda de lo que ha evolucionado nuestra actividad profesional en los últimos años. Carolina, tienes la palabra. Vale, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que me han invitado a participar en esta conferencia para poder exponer e intercambiar ideas en este foro de gran magnitud como es la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos. Hablar en el último lugar y como tampoco sabía de cuánto tiempo iba a disponer, simplemente he preparado una presentación, unas breves pinceladas, porque después de la exposición de Raquel y de Santiago, que han sido muy interesantes y muy exhaustivas, creo que se han tocado casi todos los puntos que pueden analizarse en esta mesa de debate. Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos hemos venido planteando públicamente y en muchos y variados foros las alternativas y propuestas que creemos que son necesarias para garantizar modelos de producción sostenibles en nuestro ámbito de actuación. La sostenibilidad en la agricultura debe contemplarse desde un punto de vista económico, social y ambiental. Es del interés de todos y todos debemos saber que tenemos que evolucionar hacia una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que conlleva sobre todo producir menos residuos y en la manera de lo posible reutilización para nuevas actividades. Es lo que conocemos como un paso de una economía lineal, que ya habéis nombrado, a una economía circular. El uso de los recursos naturales son los que son y son los que necesitamos usar. Necesitamos apostar por un uso de tecnologías para que, aplicándolas, garanticemos unos modelos de producción y consumo sostenibles que deberán seleccionarse en base a un proceso de toma de decisiones equilibrado, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales, para que podamos llegar a la sostenibilidad a través de criterios de viabilidad, tolerancia y que al mismo tiempo sean equitativos.
como ingenieros agrónomos que somos, sabemos cómo funcionan las cosas y cómo no funcionan, pero sobre todo lo que sabemos es utilizar los recursos y sacarles el máximo partido posible. Entre las problemáticas ambientales con las que se lucha a nivel agronómico, todas las que ha dicho Raquel, pero yo había basado mi exposición en primer lugar, la degradación de los suelos. ¿Vale? Estamos viendo el aumento de la población mundial, el aumento de la necesidad de producir cada vez más alimentos, la necesidad cada vez más acuciante de necesitar suelos que sean útiles para producir alimentos, porque por otro lado también se está viendo una terrible degradación del suelo, ¿no? La gestión sostenible comienza por crear la conciencia de la importancia de tener suelos saludables. Y por otro lado, la industria agroalimentaria como productora de residuos, también como industria capaz de dar un valor a los residuos y reutilizarlos. España es una potencia mundial de empresas de fabricación de agronutrientes, es decir, empresas que se van a dedicar a dar valor y a reutilizar sus productos. La recuperación del residuo terminará cuando este residuo se pueda incorporar al medio de una manera sostenible. Pensamos que en estos momentos lo que podemos buscar es dirigirnos hacia unos sistemas más versátiles. La idea de generar unos sistemas de reutilización, recuperación de residuos, creando puntos cercanos a los puntos de generación de los mismos, ¿no? Queremos crear una serie de estrategias mediante las cuales podamos ser hábiles de pensar con antelación y planificar bien para que hagamos lo que hagamos, siempre estemos por delante y enfocados a que en el momento de que surja el problema podamos resolver las cuestiones que se nos planteen, mitigando la contaminación y adaptándonos para evitar que el cambio climático sea más acelerado, ¿vale? Somos conscientes de que las tecnologías evolucionan a unos niveles que hacen que nuestro trabajo como ingenieros agrónomos sea compatible con el medio ambiente. Por otro lado, se tendrá que tender a buscar unos sistemas dinámicos y adaptables a menor escala, pero más cercanos. La idea de los grandes sistemas de generación, pues creo que podría llegar a reducirse buscando otros sistemas más óptimos que estén más cercanos y que supongan mayores garantías. Nos encontramos en una situación bastante complicada en la que se van a necesitar recursos económicos, una buena planificación y sobre todo los conocimientos. Tendremos que adaptar los ordenamientos de forma que la regulación que ahora mismo tenemos montones de leyes, montones de reglamentos a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel comunidad autónoma. Intentar que esta regulación y estas limitaciones que nos vienen impuestas por un lado a nivel ordenación del territorio, a nivel cuestiones ambientales, son hándicaps que deberemos afrontar, porque la consecución de los retos que se plantean en estas mesas de debate pueden venir afectados por una serie de normativas, ordenamientos jurídicos que llegan a ser tan complejos y contradictorios que no podamos salir adelante. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien, pero si está todo tan limitado no podremos hacer gran cosa. Y hasta ahí he llegado con mi presentación. Ha sido cortita, pero tampoco tenía mucho tiempo. Me he encontrado una definición de sostenibilidad, que es la palabra esta que tenemos aquí y me ha gustado mucho. Dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y todo lo que nos ha expuesto Raquel y todo lo que nos ha expuesto Santiago son grandes ideas, pero que va a requerir mucho esfuerzo y mucha trabajo por parte nuestra, los ingenieros en general. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Raquel. Lamentablemente parece que la incorporación de Domingo Gómez Orea no va por buen camino. Realmente ha sido un problema de conexión con la plataforma que estamos utilizando. Su navegador no era compatible
y no nos dejaba darle entrada a la mesa. Esos son problemas de la tecnología, ¿eh? Sería un excelente colofón para esta mesa la intervención de Domingo, pero no podemos hacer nada. No obstante, ahora mismo, si alguno de los presentes, no sé exactamente cómo, quiere que alguno de los que estamos aquí en la mesa contestarle alguna pregunta, pues lo tenemos abierto el chat. Parece que hay alguna pregunta por ahí. Voy a intentar mirar a ver, que yo también estoy aprendiendo a utilizar la plataforma, no os creáis que... a ver si encontramos alguna pregunta. Buenos días desde Venezuela, muchos saludos, están disponibles las presentaciones. Vamos a ver. Aquí desde Georgia nos dicen que visitemos Georgia, que es un destino seguro en Europa, ¿eh? Y además es la casa del vino. No te creas que es solamente La Mancha la casa del vino, ¿eh? Eduardo nos da las gracias. Carla no nos entendía porque buscaba la traducción en italiano. Lo siento, Carla. Desde Venezuela nos dan la cría y nos dicen si van a estar disponibles las presentaciones. Yo creo que sí, que estarán disponibles. Domingo nos dice que os oigo y parece que no entra mi imagen. Y esas son las preguntas. No veo más, no veo ninguna pregunta en concreto que nos quieran hacer. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llamar a Julia al escenario para ver si ella sabe cómo tenemos que continuar. ¿Dónde está Julia? A ver si la encuentro. Julia, ¿estás por ahí? No lo sé. Un momento. A ver. Es que... no sé dónde está. Aquí. No la veo todavía. Bueno, pues no sé cómo se... Le he enviado un correo electrónico. Por si acaso... Ah, mira, ya está ahí. Hola. Ya está. Hola, Julia, ¿cómo? Bueno, ¿Cómo seguimos? no hemos conseguido invitar a Domingo, lo siento, y ahora voy a decir a los técnicos de cerrar la mesa. Muy bien. Entonces, buena continuación a todos. Muchas gracias, Julia. Y a todos, buena tarde. Buena sera. Gracias, Baldomero. Adiós. Hasta luego. Cuidaros. Gracias. A ver, esto es... No sé dónde son. Gracias. Conseguiré.